marco de la 13ª edición de la Feria Internacional LAAD 2023 Defense and Security, la feria más importante de América Latina en temas de defensa y seguridad, que se realiza en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, mantuvo una importante reunión con autoridades del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, donde se trató el tema de la integración productiva de la defensa Argentina-Brasil, específicamente sobre el financiamiento para la incorporación del vehículo de combate blindado a ruedas Guaraní 6x6 para el ejército argentino. El ministro además tuvo a su cargo el corte de cintas que simbolizó la inauguración del pabellón argentino, donde se ubican las empresas nacionales que representan al país en la exposición. Allí estuvo acompañado por el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones de la Cancillería Argentina, Guillermo Meredith. La delegación de empresas nacionales que integra el pabellón argentino está representada por empresas provenientes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Río Negro y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las que se mencionan las siguientes: Fabricaciones Militares, Fábrica Argentina de Aviones FADEA, Tandanor, INVAP, Redimec, Aerotransport Engineer Consulting, Merich, Seguridad Electrónica y EXO. La feria LAAD Defense and Security es la feria de defensa y seguridad más importante de América Latina. Cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Justicia y la estructura del Servicio Pública de la República Federativa de Brasil. La comitiva de la cartera de defensa que acompaña al ministro Tayana está conformada por el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, el subsecretario de Investigación Científica y Política Industrial para la Defensa, Roberto Adaro, y los jefes de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Juan Martín Paleo, del Ejército, Teniente General Guillermo Pereda, y de la Armada, el Almirante Julio Horacio Guardia.